Dios les bendiga a todos ustedes, sean bienvenidos en el nombre del Señor a este Zoom que es una aportación de bendición para todo el mundo, en todos los países que nos ven. Amén. Y hoy me tocó el privilegio a mí de poder compartirles algo que puso Dios en mi corazón y yo le pedía, ¿verdad? Para que ojalá sea de bendición a todos ustedes. Alguna cosa que quizás no, algunos no han escuchado, otros ya la habrán hasta escuchado, ¿verdad? Pero espero que sea de bendición. El tema que hoy vamos a tratar es algo que ha impresionado mi corazón, ¿verdad? Y que se llama los lugares intermedios. ¿Qué es eso de lugares intermedios, verdad? Entonces vamos a ver, analizar, estudie usted con su corazón, analice esto, ¿verdad? Y como le hemos dicho, nosotros aquí nuestro deseo es exponer nada más, no imponer, exponer. El que toma la decisión al final pues va a ser usted. Pero esto que hoy va a escuchar espero que sea de bendición. No me voy a detener mucho en detalles porque no alcanzaría este tema en una sola prédica. Habría falta unas 3 o 4, pero vamos a dar un resumen. Por eso solo le voy a dejar cosas para que usted ahí en su casita, donde esté usted, las analice, las estudie, las busque en el nombre del Señor y que le sea de bendición para usted. Amén. Así que vamos a empezar, hermanitos, ahí con las citas. Todo es conforme a la palabra. Es una palabra revelada conforme a la Biblia, no lo que dice el pastor o lo que se imagina, no, 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 lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así de que venga rápidamente y vamos a entrarle de lleno a esto con la ayuda del Señor, que espero que sea de bendición. Venga conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 21 al 26. Ahí vamos a centrar nuestro estudio hoy, que sea de bendición para todos ustedes, aún los que nos verán más adelante. San Juan 11, verso 21 al 26 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Marta dijo a Jesús, oiga esto, le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Mire qué teóloga era esta mujer, ¿verdad? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dijo: ¿crees esto? Oiga, oiga, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad que me permites delante de tus hijos, de tus hijas, de tus siervos. Para mí es un honor poder compartir esto, Señor. Te pido, como dice Efesios 1:17, espíritu de revelación y de sabiduría, Señor, para poder compartir esto, mi Señor. Que cada uno de los oyentes puedan ser edificados, puedan ser bendecidos a través de esta buena palabra, Señor. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús, y te doy muchas gracias desde ahora y para siempre, amados hermanos. Entonces, vamos a empezar de lleno a esto. ¿Qué es de este tema de lugares intermedios? Y la pregunta que muchas veces surge o ha surgido en muchos personas, ¿verdad? Gente que ha preguntado: ¿habrá vida después de la muerte? ¿Dónde vamos a pasar usted y yo la eternidad, hermano, hermana? Y sobre todo, ¿habrá vida para los perdidos que ya murieron, para la gente inconversa? Y déjeme decir algo bien importante, que la Biblia respalda, y lo vamos a ver, que hay vida después de la muerte para todos, creyentes, no creyentes, inconversos, conversos. Mire esto. Aún los mismos santos, hermanos del Antiguo Testamento, aún ellos no sabían a ciencia cierta a dónde iban después de morir. Realmente no tenían esa luz de qué sucedía y a dónde iban después de morir. Pero gracias a Dios que Cristo hoy nos trajo la revelación plena del más allá. Lo que hay en el más allá, Cristo nos los ha traído ahora al más acá. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, la vida de los discípulos cambió radicalmente, de una manera impresionante, después de ver vivo al Señor Jesús que resucitó, y que el Señor Jesús le dio muestras irrefutables de que estaba vivo, de que no era nada más una teología, un cuento, era una realidad que Él les mostró. Y hermanos, ¿qué es realmente lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en el Nuevo Testamento sobre lo que hay en el más allá o sobre el más allá? Hoy en día, me duele decirlo, hermanos, pero hay mucha ignorancia al respecto en gente que no sabe qué.
Y mire, un error grande, muchos dicen que cuando nosotros como cristianos cerrando los ojos aquí y dice que cuando uno ya los abre, está ahí delante del Señor, está ahí en la presencia del Señor. Y eso no es cierto, eso no es cierto, es mentira, hermanos. Otros que no saben realmente a dónde van a pasar, dónde van a estar, hermano, después de morir. Pero eso lo vamos a ver ahorita, no se me asuste, por favor, ni haga ninguna conjetura. Entonces, vamos a entrar a esto de lleno para no quitarle tiempo. Solo es un resumen de lo que vamos a ver, hermanos, más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a analizar los lugares intermedios. Y para que no se asuste con esta palabra, vamos a ponerle lugares, oiga, temporales, ¿verdad? ¿Qué es lo mismo? Lugares intermedios que lugares temporales, que vamos a ver qué está pasando, qué hay con esos lugares intermedios o temporales, que quede claro para que no se asuste. Y mire, para ir pronto, aquí en la tierra, diga conmigo, es un lugar intermedio, es un lugar intermedio, o un lugar, hermano, temporal, o un lugar de paso, porque usted y yo no somos de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, aún los antiguos, ¿verdad? Los antiguos, ellos, mire lo que decían, Hebreos 11, verso 13, Hebreos 11, verso 13, mire lo que dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, oiga, y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora para usted y para mí, hermanos, mire lo que dice Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Oiga lo que dice. Mas vuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos somos del reino de los cielos? ¿Cuántos somos cieláticos, hermano, para que me entienda? Entonces usted y yo somos aquí también peregrinos, somos extranjeros. Este es un lugar temporal, no pertenecemos aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, el Señor, mire, el Señor declara, Él lo declara que hay lugares intermedios. A veces la gente no entiende esto y la gente juzga y cómo hablan y cómo dicen que eso, que de lugares intermedios. Vea lo que dice la Biblia, lo vamos a analizar hoy, se lo vamos a compartir para que usted entienda un poquito. Y si ya lo sabe, solo lo recordamos. ¿Cuántos dicen amén? Y Él lo dejó. Así como hay lugares en el cielo, ¿está de acuerdo? San Juan 14, verso 2, usted dice, usted ha leído lo que el Señor dice, ¿verdad? Él dice que cuando se iba dijo, me voy. ¿Por qué me voy? Porque me voy a preparar un lugar para ustedes, porque en la casa de mi Padre, para los salvos, dice, hay muchos lugares. Yo le llamo cielos, ¿verdad? Porque están allá arriba, ¿verdad? Hablando de eso. Entonces, queda claro, conforme a esta palabra de San Juan 14, 2, hermanos, que en la casa de su Padre, para los salvos, los creyentes, hermanos, que somos usted y yo por fe, amén, dice que hace unos lugares donde estar después de la muerte, pero antes del juicio final y del tribunal de Cristo. Aclaro esto para ir entrando en detalle. Pero déjeme decirle algo, antes van a haber juicios en carne viva en esta tierra, pero también van a haber juicios después de la muerte. Oiga esto, que lo vamos a ver más adelante. Y le voy a decir algo, le voy a comentar algo aquí. Aún hay ángeles, los mismos ángeles están en lugares intermedios. ¿Cómo es eso, pastor? Judas, capítulo 1, verso 6, todo es conforme a la Biblia que está ahí revelado. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día. Ese lugar, hermanos, que ya estamos entrando en detalle, digas el tártaro, es la palabra tártaro en griego, esas prisiones de oscuridad, ese lugar en griego es tártaro, hermanos, en el tártaro. Yo le preguntaré a usted que está ahí, hermano, no me conteste, solo contéstese a usted mismo. ¿Hace cuánto tiempo que estos ángeles cayeron? ¿Hace cuántos? Millones de años o miles de años. ¿Hace cuánto? Porque dice que desde antes de la creación del mundo, hermano, cayeron junto con Luzbel, que se volvió Satanás, los ángeles, en fin. Pero ¿hará cuántos millones o miles de años que cayeron? Y todavía están en prisiones, lo dice Judas, hermano.
Y esos ángeles que están en esas prisiones, en ese tártaro, en ese lugar, dicen que están ahí aprisionados. ¿Para qué? Para ser juzgados como ángeles caídos, ángeles que pecaron, que se rebelaron. Y lo más tremendo, hermano, para que se asuste usted y yo, dice Primera de Corintios 6:3 que quienes van a juzgar a esos ángeles vamos a ser usted y yo. Dice, van a juzgar, nosotros dice 1 Corintios 6:3, van a juzgar al mundo, vamos a juzgar, hermano, al mundo. ¿Y cuánto más vamos? Dice que vamos a juzgar a los ángeles, siendo que el Salmo 8 dice, ¿verdad? Salmo 8 dice que Él nos hizo un poco menor que los ángeles. Pero ya cuando estemos allá a ese nivel, vamos a ser de una manera glorificados nosotros como hijos de Dios, para tener el privilegio de 1 Corintios 6:3 de que aún vamos a juzgar a los ángeles. No sé si alguien puede decir por ahí amén. ¿Estamos de acuerdo? Pero mire, le voy a compartir algo que va basado en el estudio. Hermanos, la parábola, para mí es la parábola número uno de todas. Para mí es la parábola favorita, hermanos, que es la parábola del rico y Lázaro, que espero que usted la haya leído alguna vez, ¿verdad? Y hay algo bien importante que un día le voy a compartir esta prédica preciosa. Tengo 10 prédicas, tengo 10 predicaciones, 10 estudios de solo esta parábola hermosa que es la del rico y Lázaro, que un día se los voy a compartir si Dios lo permite. Pero en esta parábola, hermanos, de Lucas, San Lucas capítulo 16, ¿verdad? Creo que del 15 al 31, ahí está. Nos muestra el Señor un lugar cuando Cristo habla de esta parábola y muestra esto del más allá, nos muestra un lugar que no es definitivo, un lugar que no es definitivo. Ahí lo checa usted en Lucas 16. Y le voy a compartir algo, mire, dice y habla, ¿verdad? Que ahí hay un hombre, ¿verdad? En el lugar bajo, que es atormentado. Hablando del rico, usted lo ha leído, ¿verdad? De ese rico, aparte está Lázaro. Pero este hombre que está ahí atormentado, ponga atención, es un alma, es un alma. Ahora, hermano, diga conmigo, piensa. Pero lo tremendo es que ya no tiene cerebro. Entonces, ¿cómo es que piensa? Y luego lo segundo dice que habla, pero ya no tiene lengua. ¿Por qué? Aunque el cuerpo está destruido, allá en el cementerio, en el sepulcro, hermanos, porque ahí está su cuerpo, sí está de acuerdo porque murió. Entonces, no tiene cerebro y piensa, no tiene lengua y habla, y bueno, cosas preciosas que le vamos a ver más adelante. Y aunque sabemos que el espíritu, oiga, va con Dios, pero va con Dios para colocarlo en su lugar definitivo, que lo vamos a ver en el otro tema para finalizar. Hermano, Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice, ¿verdad? Que el cuerpo, cuando el ser humano en general muere, dice Eclesiastés 12:7, que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, perdón. Es decir, vaya al sepulcro, al cementerio. Pero el espíritu de todos vuelve a Dios para colocarlo en su lugar definitivo. No se va a quedar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios es el creador, es el padre de los espíritus, dice el capítulo de Hebreos, ahí mis amados hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Pero el espíritu de todos vuelve a Dios, para ahí va a determinar a dónde lo va a colocar. Eso que quede claro con la ayuda del Señor. Ahora, yo quiero decirle algo, mi amado hermano, mi amada hermana. Usted y yo hemos visto morir mucha gente, y más con esto del COVID que pasó. ¿Se recuerda cuánta gente, familiares, amigos, hermanos, no vimos morir? Tanto buenos como malos, diga tanto buenos como malos. ¿Está de acuerdo? Y en ese entonces me recuerdo que mucha gente se acercaba y me decía claramente a mí, ¿verdad? Me decía, oiga, pastor, mire cómo está la situación, esto de la muerte, y uno cómo va a morir. Y hermano, yo le preguntaba, y se lo pregunto a ¿usted cómo quiere morir? Yo, ¿cómo quiero morir? Porque nos dan esa oportunidad, nos dan ese chance a usted y a mí. ¿Cómo queremos vivir? Y la respuesta fácil, bien sencilla, como usted viva, así va a morir. Como yo viva, así voy a morir. Y lo confirma la palabra de Dios, no es lo que diga el pastor Oscar, lo dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:10, mire, venga conmigo, ¿qué dice ahí? Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es menester que todos nosotros, los cristianos salvos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué vamos a comparecer?
Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Oiga, ya sea bueno o sea malo. Oiga esto, hermanos, oiga esto. Por eso, hermanos, nosotros, ¿cómo queremos vivir? Como nosotros. ¿Cómo queremos morir? Perdón, como nosotros vivamos en esta tierra. Así de sencillo y así de fácil lo dice la palabra de Dios, ahí en 2 Corintios 5:10. Ahora, hermanos, de toda esa gente, de lo que hemos visto, hermano, ¿cuánta gente no ha ido, verdad? Y regresado de la muerte. Hemos escuchado testimonios de gente que murió, que fue, hermano, estuvo y que Dios le permitió regresar, hermano. Pero la Biblia lo dice que esa gente se va a un lugar o fue a un lugar, hermanos, ya sea el cielo, ya sea el infierno, ya sea donde sea todo eso, hermano, pero un lugar intermedio, que lo vamos a analizar más adelante. Y regresando a esto, es curioso que en esta parábola, regresando del rico y Lázaro, hermanos, oiga, por favor, y que usted lo haya leído así, dice que ya hay uno sufriendo en ese lugar, pero en el lugar bajo, que es el rico, ¿estamos de acuerdo? Pero dice que hay otro que está reposando, que está descansando en un lugar alto, que es Lázaro, ¿estamos de acuerdo? Y déjeme decirle que en esta hora, en este momento, hermanos, hasta hoy en la actualidad, hay almas que están gimiendo en el Seol, que están ya sufriendo, hermanos. Pero hay descansos en el lugar alto, en el paraíso, para algunos hermanos que han sido fieles. Y hay santos del Antiguo Testamento, hermanos, que están ahí en el seno de Abraham, y ellos están también, al igual que todos, esperando el tribunal de Cristo, hermanos, o el juicio final. ¿Estamos de acuerdo? Y este lugar que le estoy hablando, estos lugares son infranqueables, infranqueables. ¿Qué quiere decir esto? Usted lo ha leído. Cuando estaba ahí la parábola que le dijo el padre Abraham, ¿verdad? Que no se puede pasar de un lado para otro. Los de arriba no pueden pasar para abajo. Dicen, ni los de abajo pueden pasar para arriba, hermanos, de un lado para otro. Porque hay una división. Y mire qué tremendo que ahora que le compartamos esto lo va a escuchar. Esa división, hermanos, se llama abismo, es el abismo. Y ese abismo que hay, es esa división entre el lugar bajo y el lugar alto, hermanos, ahí están los espíritus bajos, demonios, hermano, cuidando esa franquicia. Es decir, en ese abismo que separa ese lugar bajo de ese lugar alto, ahí en el paraíso, en el seno de Abraham, están cuidándolo estos espíritus, hermanos, para que nadie pase de allá para acá ni de aquí para allá. Hermanos, y lo dice la palabra de Dios, no lo dice el pastor Oscar. Lucas 16:26, mire, Lucas 16:26 dice la versión de las Américas, Lucas 16:26. Y además de todo esto, diciendo Abraham, dice, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros, hermano. Y mire, hermano, eso, ¿qué es el abismo? ¿Qué es el abismo? El abismo, hermanos, que dice que aún los mismos demonios le tienen miedo, pánico, terror. Porque se recuerda ahí en la historia de San Marcos, ahí capítulo 9, 10, cuando habla del Gadareno, se recuerda que cuando salieron los demonios le rogaron al Señor. ¿Y qué le rogaron? ¿Qué le pidieron? No nos mandes al abismo, por favor, mándanos a esos cerdos, porque mire, hasta los demonios le tienen miedo al abismo. Pero ese abismo, ese es el lugar intermedio donde están manteniendo ahí a los existentes, pero que no tienen cuerpo, sin cuerpo. Ahí están, hermano. Entonces, chequemos esto. Y mire, vamos a otro punto muy importante, a un importante que quiero dejarle en su corazón. Hay dos personajes que sé que usted y yo conocemos, que están con cuerpo, alma y espíritu en un lugar intermedio. Así como lo oye, vivos, diga conmigo, vivos, espíritu, alma y cuerpo, que dice que Dios se los llevó, y es Enoc y es Elías. Dice ahí en Génesis 5 del verso 21 al 24, ¿verdad? Que Enoc caminó con Dios, agradó a Dios y Dios se lo llevó
llevó vivo espíritu, alma y cuerpo. Y el otro personaje, el profeta Elías, en Segunda de Reyes capítulo 2, hermano, verso 11, Segunda de Reyes 2:11, dice que ahí vio, ¿verdad? Vio ahí, había gente de a caballo en un carro de fuego y que se llevaron a Elías. ¿A dónde? Dice que fue arrebatado y se lo llevaron al cielo. Al cielo. Pero hermanos, ¿a cuál cielo? Porque lo hemos visto, hermano, nadie de los que mueren ahorita cristianos están en el cielo viendo a Dios ni con Dios. No, la Biblia lo dice, hermano, no lo dice el pastor Oscar. Primera de Timoteo 6:16 lo confirma. Primera de Timoteo 6:16 dice al que está o al que es inmortal, dice al que es inmortal. Primera de Timoteo 6:16 dice al que habita en luz inaccesible, donde ningún, ¿verdad?, ser humano, donde ningún hombre lo ha visto. A él sea la gloria, hermano, eterno. Luego, San Juan 3:13, hermano, San Juan 3:13, que usted lo puede ver ahí claramente, hermanito. Ahí dice, ¿verdad? Dice que nadie, dice San Juan 3:13, nadie ha subido al cielo. ¿A cuál cielo? ¿A dónde está Dios? Dice, sino el que bajó del cielo, que es Cristo. Hermano, entonces, pastor, la Biblia se equivoca, la Biblia se transquiversa, ¿o qué? Porque dice ahí en Segunda de Reyes 2 que Elías subió al cielo. Sí, pero ¿cuál cielo? No, ¿dónde está Dios? Yo le he enseñado y busque la prédica que le hemos compartido de los 7 cielos. Los 7 cielos, hermano. Ahora, regresando a esto, estos que se fueron, hermano, ¿a dónde se los llevó Dios? Ese lugar intermedio donde están Enoc, donde están Elías, que no es en la presencia tampoco directa de Dios, es un lugar que está de esta tierra, de esta terrena, ¿está de acuerdo? Puede ser, hermano, ser cielo, donde lo menciona Segunda de Corintios 12, verso 4 en adelante, que dice que Pablo, no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue llevado a un lugar, hermano, al paraíso, que puede ser ese. Pero ahora, la pregunta que me interesa a mí es, ¿qué están esperando Enoc y Elías sin muerto? Ellos no murieron, hermano. Se los llevaron vivos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Pero qué están esperando entonces ellos? La respuesta es los acontecimientos finales. Los acontecimientos finales para definir también lo que va a pasar con ellos. Ellos también tienen que participar, hermano, de lo que dice la Biblia. Dios es un Dios de orden. Dios no puede ser jamás desordenado. Primera de Tesalonicenses 4, mis amados hermanos, verso del 13 en adelante hasta el 18, si no me equivoco, hermanos, ahí la carta del apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego Dios traerá con él a los que durmieron, es decir, los santos del Antiguo Testamento. Y los que estemos en ese tiempo, entonces vivos, vivientes, dice entonces, los 3 grupos seremos transformados. Y ahora sí, los 3 grupos, los que durmieron, los muertos en Cristo primero y los vivos, seremos transformados y vamos a recibir al Señor en las nubes. ¿Estamos de acuerdo? Me dirá, pastor, pero ¿por qué? Digo que es otro tema que no alcanzo a compartirles. A más preguntas les voy a comentar algo bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, amados hermanos, oiga esto, según la gente, lo que la gente cuenta, diga lo que la gente cuenta, que los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11, que usted lo ha leído, Apocalipsis 11, del verso 3 en adelante, 6 hasta el 12, hermanos, habla de estos 2 testigos, y lo que según la gente y los teólogos cuentan, ¿verdad?, dice que son Elías y Moisés. Otros dicen que es Elías y Enoc, en fin, mire, pero quien sea, a lo que voy es esto. La pregunta sería, si es Elías y Moisés o es Elías y Enoc, la pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen estos testigos? Diga conmigo, fuera de la tierra, hermanos, para que vengan aquí a cumplir el plan que Dios tiene para ellos, hermanos. Entonces, conforme a esto, afirmamos, Dios tiene lugares fuera de la tierra donde se puede estar alguien o gente con cuerpo, alma y espíritu como Enoc y Elías, que no murieron, sino que se los llevaron vivos, mis amados hermanos.
Hermano, ahí le dejo esto que usted lo analice, por favorcito, y es otro tema. Pero quiero hacerle una pregunta, hermano, tremenda, tremenda, que a mí me hicieron y que la Biblia nos da la respuesta. Y basado en esto, hermano, que estamos hablando, ¿cuánto tarda el alma cuando el ser muere, hermano, sea cristiano o sea cristiano? ¿Cuánto tarda el alma en desprenderse del cuerpo o irse allá? Según la Biblia, no lo que pensamos nosotros. Cuando alguien muere, ¿cuánto tarda aquí en esta tierra su alma en desprenderse del cuerpo o irse? Según la Biblia. Realmente, hermanos, así de cierta, no lo sabemos. Pero según la Biblia, ¿verdad? Y lo que hemos aprendido ahí, lo más que puede estar aquí son de 3 a 4 días, conforme a la palabra de Dios, antes de irse definitivamente. ¿Cuánto tarda en desprenderse? Según la Biblia, de 3 a 4 días. Lo vemos en San Juan 11:17. San Juan 11:17. Dice, vino pues Jesús cuando murió Lázaro y halló que hacía ya 4 días que él estaba en el sepulcro. Que él estaba en el sepulcro, hermanos. ¿Por qué le comparto esto? Porque déjeme decirle que yo he escuchado testimonio de gente, y rápidamente se lo digo. Hubo una hermana acá que haga de cuenta, el lunes llegó su hermano a visitarla. Y llegó su hermano y dijo, hola hermana, ¿cómo estás? Vengo a saludarte, hacía mucho tiempo que no te veía, que no platicábamos, siéntate, vamos a comer. Estuve ahí con ella conviviendo. Mira, te duérmete ya mañana, o cuándo te vas para otra vez te regreses para tu ciudad. Mañana en la mañana. Ahí estuvo, convivió todos esos hermanos y al otro día en la mañana se fue. Hermanos, pero ese día en la tarde llegó un familiar a visitarla. Le dice, oye hermana, ¿qué crees? Vamos a ponerle Pedro. Mira, ¿qué crees? Que pues, no sé si sabías que el domingo, ¿verdad? El domingo pues falleció Pedro. Mira que Pedro estaba ahí y ayer lo enterramos, todo eso. Ella se quedó sorprendida y dijo, ¿cómo? Si Pedro estuvo conmigo ayer y hoy, ¿cómo es posible? No, eso no puede ser. Sí, hermana, lo enterramos. Yo decía, pero ¿cómo puede ser posible esto? Ahí está. ¿Por qué Jesús esperó hasta el 4 día, hermanos, para ir a resucitar al buen Lázaro? Porque a lo mejor si hubiera dado el primer día que murió, le hubieran dicho, ¿verdad? Mira, Señor, no estaba muerto, andaba de parranda. A lo mejor puede ser, no sabemos, ¿verdad? Pero él esperó hasta que se comprobara clínicamente que después de 72 horas una persona es declarada muerta. ¿Cuántos dicen amén? Ese es ahí. Pero asústese un poquito. Ahí le va el otro ejemplo que dice la palabra de Dios, que está más tremendo, mi amado hermano, que está más tremendo, que es del apóstol Pablo. No sé si se recuerda, mi amado hermano, o ha leído, ¿verdad? Cuando dice que el apóstol Pablo estaba en Troas, ¿se acuerda ahí? En Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, mis amados hermanos, del verso 7 al 12. Usted lo ha leído, si no estudie, lo hay. Hechos 20 del 7 al 12, dice que estaba en Troas predicando Pablo y dice que se alargó su discurso, ¿se recuerda? Y dice que se alargó hasta la medianoche, hermanos, y arriba en el tercer piso, en una ventana, había un joven que se llamaba Eutico. Después de escucharlo, cansado, dice que el sueño lo venció, cayó de la ventana del tercer piso y dice que se murió. Diga conmigo, se murió. Pero lo curioso de ahí del verso 11, verso 12, dice que cuando cayó ahí, dice que Pablo fue, dice, se tendió sobre él y lo abrazó. Si lo ha leído, ahí lo puede leer, ahí está, si no lo leemos. Y la pregunta era, pero ¿por qué se agachó? ¿Por qué lo abrazó Pablo? ¿Eso qué? Es que Pablo quería comprobar si su alma todavía estaba ahí o si ya se había ido. Entonces, hermano, dice que ahí cuando él oró, todo eso dice que el muchacho revivió. Por eso le digo que esto es un poco complicado entender cuánto tarda el alma en desprenderse del cuerpo, en irse. Pero lo que sí lo aseguramos es que a lo más que puede tardar es 4 días. Hay gente que ha escuchado, yo recuerdo cuando mi padre lo estábamos velando, hermanos, en la noche como a las 11, 12, estábamos ahí en el otro cuarto y claramente se escuchó la voz cuando mi padre le hablaba a mi mamá se llama Ángeles, y oímos claramente el grito que le dijo, Ángela, ven. Hermano, nos asustamos, dijimos, Dios mío, ¿qué es esto? Pero son cosas que a veces no podemos entender, explicar, pero que la Biblia ahí está, hermanos. Entonces, mire, déjeme continuar porque uno se emociona. Entonces, es lo que puede ser el ejemplo esto. Pero algo que sí quede claro, para todos aquellos que nos ven y ya no tengan duda, ¿qué pasó todo eso? Y mire, conforme a la Biblia,
el cuerpo de todos, cristianos, no cristianos, inconversos, cuando mueren, ¿a dónde va? Diga conmigo, a la tumba o al sepulcro. El espíritu de todos los que mueren, sean cristianos, no cristianos, ¿a dónde van? Eclesiastés 12:7 dice que vuelve a Dios que lo dio, pero para de ahí determinar a dónde lo va a mandar el lugar definitivo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el alma del cristiano, no cristiano, ¿a dónde va cuando muere? Al Seol. Al Seol o Hades, dependiendo del idioma. En griego es Hades, en hebreo es Seol, ¿verdad? En fin, hermano. Pero ahí está. El cuerpo va a la tumba, al sepulcro. El espíritu va a Dios para definir su lugar, vuelve a Dios. Pero el alma es la que va a los que malos, ¿verdad? Los pecadores, al Seol, lado bajo. Los cristianos, los salvos, al lado alto. ¿Estamos de acuerdo? Para que usted entienda en pocas palabras, en buen término, hermanos. Y algo bien tremendo y hermoso, los que están del lado bueno, ¿verdad? Del lado alto del paraíso de Abraham, los que llegásemos ahí si llegamos a morir, miren las palabras que dice el buen Abraham, las palabras de Abraham en ese paraíso, en ese lugar, a los que van llegando ahí salvos. Lucas 16:25. Lucas 16:25 dice, pero Abraham le dijo, ¿verdad? Al rico, hijo, acuérdate, mire, qué tremendo esto que luego le voy a enseñar. ¿Por qué le dice hijo? ¿Era hijo de Abraham, el rico también? Bueno, después se lo enseño. Le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también. Ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Vea qué tremendo, ya hay tormento, hermanos. Hermanos, miren, en el momento de morir el cristiano fiel, hermano, cuando llega ya al paraíso, al Seol, está descansando en el paraíso, ya está disfrutando de ese descanso, de ese consuelo, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora, del lado del rico, sepa, y de estos, hermano, qué tremendo es esto, en esta parábola tan preciosa que leo, que es enseñanza tras enseñanza, que está consciente de cómo se quedó, ¿verdad? La gente, cómo se quedó usted aquí en la tierra. ¿Estaba consciente, sí o no? Lucas 16, verso 27 y 28 lo confirma. Lucas 16, 27 y 28 lo confirma. Dice, entonces le dijo el rico hermano que estaba ahí sufriendo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Mire, sabía cómo estaba la situación allá, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermano, por amor de Dios, diga, no perdió la memoria, no perdió la memoria aunque no tenía cerebro, hermano. Entonces, vea qué tremendas enseñanzas nos da, hermano. Estaba consciente de ello, porque la gente dice es que el muerto nada sabe, ya, no, muerto está, y es como la gente del mundo dice, cuando uno muere es como la televisión está prendida, cuando muere se apaga y hasta ahí se acabó todo. Ojalá así fuera, pero no es así. La gente está consciente. Ya no saben realmente lo que está pasando aquí en la tierra, en la actualidad, pero sí saben cómo quedó, cómo dejó a sus familiares, a todos. Lo dice ahí la parábola, hermano, la palabra de Dios. Pero otra cosa más tremenda, en el verso 24, de ahí mismo, verso 24, usted lee, mi amado hermano, que dice, ¿verdad? Que le dijo, padre Abraham, mira, estando en tormento el rico, manda o pídele a Lázaro, por favor, que moje la punta de su dedo, ¿verdad? Y venga y me refresque, porque estoy siendo atormentado con este fuego. Hermano, la pregunta es, ¿qué llama era esa que estaba atormentando al rico si no tenía cuerpo? ¿Qué estaba quemando? ¿Qué estaba atormentado? ¿Qué llama sería esa que estaba atormentando al rico, pero si ya no tenía cuerpo? ¿Está de acuerdo, hermano? La respuesta es una llama que atormenta almas. Esa es la respuesta, no hay más. Y le digo, ahora que le comparta de esta hermosa parábola, supongamos, hermano, que le hubiera dado permiso a Abraham a Lázaro, ándale, ven, moja la punta de tu dedo en agua y dale. Hermano, hubiera mojado la punta de Lázaro, su dedo ahí en agua, y cuando le llevara, ¿con qué boca la iba a probar? ¿Con qué lengua la iba a probar? Si ya no tenía boca ni lengua, hermano. Pero bueno, se lo vamos a compartir, es algo espiritual, es algo hermoso que después en el tema se lo vamos a compartir. Ahora,
Entonces, para ir terminando, hermanos, quiere decir que hay un tormento previo ya parcial, temporal, con estos hermanos inconversos antes del lago de fuego para esa gente. Ya están sufriendo entonces, ya hay cierto sufrimiento parcial, previo, temporal, antes de llegar al más tremendo que es el lago de fuego. Pero lo hermoso del otro lado, hermanos, lo hermoso del otro, hermoso es del otro lado, que los fieles o el fiel diga en descanso, ya reposando, mis amados hermanos. Eso es lo hermoso que hay del otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y hasta cuándo va a estar esto reposando, descansando y el otro sufriendo? Hasta que Cristo regrese en el arrebatamiento y ahora sí resucite su cuerpo. Por eso dice, Primera de Tesalonicenses 4, dice 17, parece, ¿verdad? 16, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, hermano, primero. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, unos van a viajar de la resurrección del cuerpo del Seol o del Hades, hermano, a la aparición de Cristo en la parucía, diga en secreto. Cuando los muertos en Cristo resuciten primero. Resucitan ahí y viajan de esa resurrección que estaban ahí de ese cuerpo en el Señor a la aparición de Cristo en la parucía. ¿Estamos de acuerdo? Y mire, algo que quede claro también, hermanos, que no nos da tiempo de explicar, pero bueno, mire, hay dos cosas. Diga conmigo, el tribunal de Cristo, porque ahí vamos a comparecer todos los cristianos ante el tribunal de Cristo. Es un lugar intermedio. Diga conmigo, es un lugar intermedio. Y segundo, el trono blanco, para todos los que van a ser juzgados, el trono blanco, que también es un lugar intermedio. ¿Cómo, pastor? Ahorita lo vamos a ver. Porque no nos vamos a quedar en el tribunal de Cristo, ni aquellos se van a quedar en el juicio del trono blanco. No, son lugares intermedios. Entonces, vamos resumiendo, hermano, porque quería darle yo nada más esto con la ayuda de Dios humildemente, que le sirva de bendición, que pueda analizar usted con todo esto ahí en su casa en el momento. Vamos a resumir. Mire, este ejemplo, los ángeles caídos. Los ángeles caídos, ¿dónde dijimos que están? Están en el abismo, hermanos, en el tártaro. Diga, un lugar intermedio. Porque después de ahí, junto con Satanás, no se van a quedar ahí para siempre. Después de ahí, junto con Satanás, el Señor los reprenda cada que lo mencionemos. Dice que los lanzan ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Y ahora que le dé otra predicación hermosa, que Dios nos permita otro estudio, vamos a ver los 7 personajes que van a estar en el lago de fuego y azufre. ¿Quiénes son esos 7 personajes que triste, hermanos, mente o desgraciadamente van a estar en el lago de fuego y azufre? Pero es otra prédica con la ayuda de Dios. Ahora, hermano, no todos los ángeles caídos, no todos están en el abismo. Eso queda claro también. Porque hay algunos que, mire, andan fastidiando a los cristianos, hermano, andan ahí molestando a los cristianos, a la gente, y andan polulando en los aires, esos ángeles caídos que no están en el abismo, que algunos los dejaron para, mire, fastidiar a los cristianos, pero el Señor lo reprenda porque no estamos solos, también hay ángeles de parte de Dios, hay Migueles, digan, hay Migueles. Porque no es un Miguel, que quede claro, hermanos, ya le expliqué, no es un Gabriel, no es un Miguel, no, hermanos, es una dinastía de Migueles, ángeles, porque los ángeles no son omnipresentes. Miguel no puede estar ayudando al que está en China y luego ayudar a la misma vez al que está en Rusia y al que está en México, porque no son omnipresentes, solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso son una legión de Migueles, una legión de Gabriel, que lo vamos a ver más adelante, hermano. Entonces, termino, hermanos, para mí, nada más dejarle, quería compartirle esto que Dios puso en mi corazón, que usted lo analice. ¿Cuáles son los lugares intermedios entonces? Para ir aterrizando ya en este estudio. ¿Cuántos lugares hay? Diga conmigo, varios, son varios lugares intermedios. Pero yo le voy a dejar 7, hermanos, 7 que están ahí como base, 7 lugares intermedios o lugares temporales para que te asusta, hermano, con esta palabra. Porque la gente dice, entonces, ¿qué hay? No, espéreme tantito, déjeme terminar. Rápidamente, primer lugar intermedio. Diga, prisiones de ángeles caídos, espíritus inmundos. Y también, hermano, mire, de almas hay pecadoras. Lo dice Judas 1:6, ese primer lugar intermedio. Dice Judas 1:6, y a los ángeles
que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ese lugar, primer lugar intermedio, se llama Tártaro, el Tártaro en griego, o prisiones de oscuridad. La pregunta es, ¿dónde estará ese lugar? ¿Dónde estará ese lugar, hermano, que ya es de tormento? Quizás, hermano, va a estar o estará en el centro de la tierra. No sé si usted recordará, hace algunos años, salió un documental de unos científicos rusos. Si lo ha leído, lo ha visto en YouTube, búsquelo, de unos científicos rusos que estaban escarbando allá en Rusia, hermano. Dice que llegaron a lo que era el centro de la tierra y los talados se descompusieron, mucho calor, todo, ya no pudieron hacer nada y empezaron a escuchar gritos de lamento horribles, terribles, y dijeron, hemos descubierto el infierno, hermanos. Chéquelo ahí en YouTube. Entonces puede ser que ese lugar, puede ser que esté aquí en el centro de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, vamos al segundo lugar para ir terminando. Segundo lugar intermedio o temporal, para que no se asuste. Diga el seno de Abraham, o Hades, o Seol, o paraíso, que lo vamos a ver. Pero ese lugar, hermanos, ese es el segundo lugar intermedio, Hades, paraíso, seno de Abraham, no es el reposo eterno, no es el reposo eterno. Es solo el descanso mientras llega el reposo eterno. Ese segundo lugar lo dice Apocalipsis 20:13. Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, oiga, y el Hades, que es en griego, o Seol, que es en hebreo, entregaron los muertos que había en ellos. Entonces no están los muertos en el infierno, hay quienes están ahí y fueron juzgados cada uno según sus obras. Segundo lugar intermedio, Hades, Seol, paraíso, como usted le quiera llamar. Pero ahora vamos al tercer lugar intermedio que menciona la Biblia. Diga conmigo, la Gehenna, la Gehenna. San Lucas 16:26, ahí está. ¿Qué es ese lugar? Es donde estaba el rico pecador. Diga conmigo, el rico pecador. ¿Verdad que estaba el paraíso, ahí el seno de Abraham, el lugar alto, pero estaba la Gehenna, el lugar abajo, hermanos, de tormento ya, donde estaba el rico pecador? Y hay gente que dice, no, hermano, yo por eso no soy rico, yo mire, por eso porque... No, espéreme tantito, hermano. Este rico era rico pecador, pero adelante arriba de él había un rico multimillonario justo que se llamaba Abraham. Porque hay gente que dice, es que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. Jesús no dijo que los ricos no iban a entrar al reino de los cielos, hermano. Jesús dijo, es difícil, pero no imposible que un rico entre al reino de los cielos. Pero hay millones nos bendice, que bendice al pueblo, que aporta para las obras, que aporta para viajes, para construcción, misioneros, y Dios los bendice. ¿Cuántos dicen amén? Así de que si usted es rico y tiene esta idea y quiere tirar su dinero, dígame por favor dónde para irlo a recoger, para que acabemos de construir, que estamos construyendo nuestra iglesia, y yo sé que Dios va a tocar el corazón de gente para que nos bendiga. A poner solamente nos falta el techo. Amén, amén. Así que los bendecimos, hermano. Entonces la tercera es la Gehenna, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuarto lugar intermedio. Diga conmigo, el abismo, que ya lo vimos, el abismo, hermanos. Y bien tremendo, ¿por qué? Porque ese lugar es un lugar de demonios, de ángeles caídos y de espíritus inmundos. Estas tres degradaciones caídas, demonios, ángeles caídos, espíritus inmundos, ahí están. Y lo confirma la Biblia porque tienen sobre ellos a un rey, a un líder, a un gobernante. Apocalipsis 9:11. De este cuarto lugar intermedio, Apocalipsis 9:11 dice que ese que gobierna, ese lugar, que reina ese lugar, se llama Abadón en hebreo y Apolión en griego. Es el ángel del abismo que está gobernando. Abadón en hebreo y Apolión en griego. Mire nada más. Y va a ir terminando el quinto lugar intermedio. Quinto lugar intermedio, diga el mar. Hermano, el mar, lo acabamos de leer en Apocalipsis 20:13, ¿sí o no? Que dice, hermanos, 20:13 de Apocalipsis, y el mar entregó a los muertos que estaban en él. Entonces hay muertos ahí en el mar que cuando el Señor tenga en el juicio del trono blanco, lo dice ahí, los van a sacar de ese lugar intermedio para juzgarlos. Y sexto lugar intermedio, diga conmigo, la muerte. La muerte es un lugar, ahí lo dice Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Oiga, y la muerte, hermano. Por eso el que tenía las llaves de ese lugar, se recuerda, usted lo sabe. ¿Quién tenía las llaves de ese lugar? Diga el diablo.
Por eso el Señor Jesús, cuando murió, hermanos, y que estuvo los 3 días allá, dice que fue a qué, a arrebatarle las llaves. Digo, las llaves son para qué, para abrir una puerta. Y una puerta es un lugar, hermanos, estamos de acuerdo, pero dice que le arrebató las llaves de ese lugar, que es la muerte, hermanos. Y dice que la muerte también de ese lugar los van a sacar, ese lugar intermedio, para el juicio del trono grande. Y el último, hermanos, el último, diga conmigo, la tierra, diga la tierra. Y eso está comprobado, hermano, que es un lugar intermedio. ¿Cuántos dicen amén? Pero algo que me asusta, y asústese usted conmigo, asustémonos. Números 16, verso 31 al 33, usted ha leído esa historia de la rebelión de Datán, de Cored y de Abirán. Qué tremendo que dice, ¿verdad? Cuando Moisés estaba ahí emitiendo el juicio y le dijo, miren, si estos mueren como mueren los demás, pues a lo mejor nuestro Dios no es tan poderoso, algo parafraseando. Dijo, pero si estos mueren, como no ha muerto nadie, sabrán el poder del Dios que tenemos. Y dice que cuando dio el juicio, ¿qué pasó con la tierra? ¡Pah! Se abrió y descendieron. Oiga, no murieron. ¿Qué dice? Lo puede leer ahí. Descendieron vivos él y toda su gente. Gente viva que ha descendido ahí, hermanos, al centro de la tierra. Y bueno, ¿por qué es temporal el séptimo lugar? Lo confirma Apocalipsis 21.1. Apocalipsis 21.1 dice, ¿verdad? Y segunda de Pedro dice que todo esto va a ser destruido, consumido por fuego. Va a ser destruido ahora sí la tierra. Y Apocalipsis 21.1 dice que entonces Dios creará, va a terminar esta tierra temporal, intermedia, y va a ser cielos nuevos y tierra nueva para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Y nos gozamos, hermano. Pero toda esta gente que ha muerto en todos estos lugares intermedios, todos estos saldrán al final para el juicio final de Apocalipsis 20. Menos los que somos de Cristo, menos los que somos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que hay turnos, hermanos, de resurrección, que le voy a compartir algún día otra prédica, las 7 resurrecciones. Primera de Corintios 15, hermanos, 15:23, Primera de Corintios 15:23 dice, ¿verdad? Que hay turnos de resurrección, dice, pero Cristo dice que las primicias, Cristo las primicias. Y luego le voy a enseñar las 7 resurrecciones en otra prédica hermosa. No resucitados, no los 7 resucitados, las 7 resurrecciones que menciona la Biblia. No es una, son 7 que les vamos a ver, hermanos. Pero unos de estos se van a levantar, diga, en la parucía para la aparición, o así que del Señor en el arrebatamiento. Pero otros se van a levantar en la epifanía, es decir, al final de la gran tribulación, en la segunda venida del Señor. Es lo tremendo. Por eso, hermanos, de cuando le voy a enseñar de las 7 resurrecciones, la última resurrección que usted lo ve, es cuando el Señor desciende en su epifanía y saca a todos los perdidos para llevarlos a juzgar al trono blanco. Apocalipsis 20, verso 10 y verso 11. Y hermano, quiero finalizar con esto, por favor. Ya permítame finalizar, no lo quiero aburrir más. Perdón, hermano, sí. Si hasta aquí nos hemos entendido, o como dijo aquel amigo Cantinflas, no entendió nada. A ver, pero cuando mueren los inconversos, ¿qué hay de los inconversos? Porque le quiero compartir esto para terminando ya. Cuando muere un inconverso, gente inconversa que hemos visto nosotros, familiares, amigos, vecinos, y a veces están sufriendo agonía. No sé si ha visto que hay algunos que no pueden morir. Y lo que la gente primero, el juicio que emite es que está pagando lo que debe, es que Dios lo está castigando. No, hermano, le voy a decir algo. Toda persona, cristiano o no cristiano, que está sufriendo en un hospital, en una cama, hermanos, agonía, no es por juicio de Dios ni es del diablo, es por la misericordia de Dios, y que Dios les está dando una oportunidad de arreglarse y de ponerse a cuentas con Él. Qué hermoso es que en su misericordia Dios permite esa agonía para que la gente, y hay muchos que ahí Dios los ha salvado. No sé cuántos dicen amén. Y le comento algo, asústese. Va a haber sorpresas en el cielo, va a haber sorpresas, hermano. A lo mejor cuando estemos allá usted va a decir, pero ¿cómo está si este era pecador, ¿cómo que este está aquí? Bueno, pero porque Dios le dio tiempo de arrepentirse y ahí está. Pero va a haber otros, sorpresa, que no van a estar, hermanos. Y que uno va a decir, pero si el hermano, pero si la hermana, santo, y hermano,
pero no van a estar porque no sabe lo que hicieron al final. Por eso le digo, hermanos, asustémonos. Va a haber sorpresas en el reino de los cielos, hermano. Al que no quería ver, ahí va a estar. Y al que a lo mejor quería ver, no va a estar. Pero bueno, la pregunta de estos inconversos cuando mueren, hermanos, cuando mueren, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Quiénes llegan a traer su alma cuando mueren? ¿Quiénes llegan? Cuando un santo, un justo muere, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el caso de Lázaro, que llegaron ángeles. San Lucas 16:22, Lucas 16:22 dice que llegaron ángeles a traer. Pero en el caso del inconverso, hermanos, ¿serán demonios? ¿O serán espíritus inmundos que ya lo están esperando para llevárselo? Yo le pregunto. Pero cuando el inconverso muere, hermano, sin Dios, sin Cristo, se va al Seol también o al Hades, pero parte baja, allá a ser atormentado. Y ya están siendo atormentados, hermano, esperando el juicio final. Y déjeme decirle, ahí todavía está fresco, pero donde van a ir a parar, ay, Diosito Santo, Dios los ayuda, hermanos. De ahí serán lanzados al lago de fuego. Ese es el final de los pecadores. Es la prédica que va a venir, el último estudio que le voy a compartir de esta serie. Va a ser dos nada más, si Dios lo permite. El próximo estudio para finalizar esta serie, hermanos, va a ser los lugares definitivos. ¿Dónde vamos a estar en la eternidad usted y yo? Definitivamente, eso lo vamos a ver. ¿Dónde van a estar los pecadores en la eternidad? Definitivamente va a ser el otro estudio que lo vamos a terminar con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, los que mueren sin Cristo, saldrán de los lugares intermedios donde estén, que ya le he mencionado algunos, al juicio final. Van directos al trono blanco, al juicio final. Y de ahí directos van al lago de fuego y azufre. No es para salvación el juicio final, es para determinar el grado de condenación. Porque hay gente que dice, van a llegar ahí para ver si hicieron lo bueno o lo malo y de ahí a lo mejor se van. No. Ahí ya están condenados, solo para determinar el grado de condenación. No van a juzgar lo mismo a un borrachito, hermano, drogadicto, que mató a una persona ahí en su vicio y todo eso y que se falla, a juzgar a Hitler que fue un anticristo que mató millones. No es el mismo castigo. Y la Biblia lo dice, hermano. La Biblia dice que va a ser eso. ¿Estamos de acuerdo? Lo comprobamos ahí con Mateo, cuando dice, ¿verdad? Oh, ay de ti, Corazín y Betsaida, que si hubieran hecho los milagros que en ti se hicieron, no sería mayor la condenación. Hay grados de condenación. Por eso es el juicio del trono blanco, hermano. Pero, diga conmigo, pero, para ir terminando, los cristianos fieles, ¿cuántos dicen amén? O novia de Cristo, ¿cuántos dicen amén? Usted y yo. Vamos a estar algunos, si es que morimos, hermanos, aquí en esta tierra, que morimos o dormimos, vamos a estar en el paraíso, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Otros van a estar vivos, esperando que venga el Señor y nos arrebate y nos lleve a la casa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero orar para terminar, hermanos, pero déjenme decirle algo. Este final. ¿Qué es un lugar intermedio, hermanos, o un lugar temporal? Para que mucha gente ha juzgado a amigos que han predicado. Tengo amigos pastores como Sergio Enríquez, el apóstol Germán Ponce, varios que han hablado de esto también, hermano, que tenemos la misma línea, que los han juzgado. Es que es el purgatorio. No. ¿Qué es un lugar intermedio? No es lo mismo que el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio seguro? Vea la diferencia para que no haya problema, hermano, no haya confusión. Según la gente dice que el purgatorio, dicen que es un lugar donde se puede cambiar el estado de una persona por medio de intervención humana o por un pago. ¿Quiere apuntar esto para que usted lo tenga definido? ¿Qué es el purgatorio? Según la gente, es un lugar donde se puede cambiar el estado de una persona por medio de intervención humana o por un pago. Lo que hacía en la iglesia católica, ¿verdad? Que si aquel estaba ya sufriendo ahí, hacían oraciones y pagaban y de ahí lo sacaban y lo llevaban. No, eso es mentira del diablo, eso no existe el purgatorio. Pero sí existen lugares intermedios. Entonces, ¿qué es un lugar intermedio? Apúntelo para que quede claro. Un lugar intermedio es todo sitio que estamos ocupando nosotros. Es un lugar intermedio. Todo sitio que estamos ocupando nosotros mientras no llega o el tribunal de Cristo o el juicio final.
el juicio final. Porque el tribunal de Cristo y el juicio final, los dos son para determinar la colocación final. ¿A dónde vamos a estar? ¿Qué va a ser el otro tema? ¿Qué va a haber en el tribunal de Cristo y qué va a haber en el juicio final? Es el tema que vamos a finalizar la próxima semana. Hermano, la pregunta es, antes de orar, que me permita orar, la pregunta es, ¿en qué lugar intermedio? Porque hay ese chance para usted y para mí. ¿En qué lugar intermedio pasará usted o yo, si es que morimos, mientras llega el fin? ¿Dónde va a estar usted? ¿Dónde voy a estar yo? ¿En qué lugar intermedio? Si es que llegamos a morir aquí, vamos a estar mientras llega el fin. Pero bueno, lo más importante que me preocupa a mí, hermanos, lo más importante, ¿dónde estaremos usted y yo en el lugar definitivo eterno? ¿Dónde vamos a estar? ¿Ya lo pensó? Porque ese chance lo tenemos, no lo decide Dios, lo decidimos usted y yo. Lo decidimos usted. ¿Cómo, pastor, ahorita? ¿Dónde estaremos usted y yo? ¿En qué lugar definitivo eterno? ¿En un lugar de gloria con Dios, hermano, disfrutando? ¿O de caos y de tormento en otro lugar? Yo quiero decirle que usted esté seguro por la palabra hoy que le he compartido esto, que si usted llega a cerrar sus ojos aquí, hermanos, llega a morir, lo que sea, los abrirá no en la presencia de Dios, no delante de Dios, los va a abrir en el descanso, ahí en el paraíso, en el Seol, mientras llega ahora sí el reino eterno. No le mintamos a la gente, hermanos. Lo hemos comprobado con la palabra. Ahorita nadie ha muerto y está. Mire, se lo voy a confirmar rápidamente que usted lo escuche. Nadie, hermano, nadie de los que han muerto cristianos ahorita están ahí delante del Señor y danzando. No, mentiras, hermano. Porque Dios es Dios de orden, se lo acabo de repetir. Dios no va a ser desordenado. Si ya los cristianos que han muerto, hermanos, están delante de Dios, allá con Dios en su presencia, entonces, ¿por qué dice Primera Tesalonicenses que entonces va a venir a que los muertos en Cristo resuciten primero y sean transformados con los que durmieron y los que vivieron? Hermanos, sería desordenado Dios. No, hermanos, no. Están descansando en ese lugar, hermano, mientras llega el descanso eterno, para que si no, entonces, ¿de dónde Dios los va a resucitar a los muertos en Cristo? Si ya están con Él, hermano, eso es ilógico, por amor de Dios, no se necesita mucha ciencia. Pero bueno, vamos a orar, hermano, para no aburrirlo más de lo que lo ha aburrido, perdóneme. Que hoy salgamos de este lugar, hermanos, convencido de dónde vamos a estar en la eternidad con Cristo, usted y yo. Que salgamos hoy convencidos nosotros, porque nos da ese privilegio a nosotros. Hebreos 12:14, yo finalizo. Hebreos 12:14 dice, ¿verdad? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, ¿cuántos queremos ahora sí en aquel día ver al Señor cara a cara? Ahora sí lo vamos a poder ver al Señor cara a cara, cuando después de que hayamos resucitado, si es que morimos, si es que estamos vivos, hayamos sido transformados juntamente, para ahora sí, estar allá y le veremos cara a cara tal cual es. Hermano.